Pues bueno, primeramente muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la creación de una política pública en materia de salud, de una política pública contingente. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, conocemos dos tipos de políticas públicas. La política que es contingente y la contingente. Esto nos señala o nos dice, la política contingente nos habla de un tipo de política que, como su nombre lo dice, trata de contener y trata de prevenir. En este caso, dentro de nuestra política pública, hablamos de la creación de un fondo para crisis de salud o crisis en materia de salud. Regularmente, esto no es muy sonado, es un tema que no conocíamos hasta antes de estos años en los que hemos visto la pandemia del COVID-19. Sin embargo, es de suma importancia el aclarar también que dentro de la pandemia, como lo pudimos estar observando, los gastos de hospitalizaciones, los gastos que las familias de Nuevo León, las familias de México y las familias del mundo en general vivíamos, pues eran gastos muy fuertes, cantidades muy elevadas y que para desgracia de todos, no todos podíamos cubrir con ellas, no toda la población podía podía pagar un hospital privado, podía pagar una cama de hospital que nos llevara o que nos mantuviera a salvo de la pandemia y pues que hasta cierto punto nos mantuviese con vida. Entonces, por eso es que nosotros decidimos la creación de este fondo para crisis de salud. Por eso decidimos hacer esta política pública a manera de antecedente, pues tenemos ni más ni menos que una pandemia que vino y azotó con nosotros a nivel mundial a más de 2 años. Eh, Como antecedente principalmente podemos manejar esa, podemos también tener los antecedentes de muchas otras pandemias ocurridas hace pues cientos de años, en los 1900, como lo mencionamos en el documento, que fue pues, la famosa viruela, y del mismo modo, transportándolo a un ambiente más actual, a un ambiente más moderno, a un ambiente en el que nosotros estamos presentes, pues vemos también que desgraciadamente nuestro país y el mundo como tal, pero principalmente nuestro país, México y Nuevo León, no se encontraban preparados para vivir una pandemia de esta magnitud, para hacerle frente a una pandemia, tanto en materia hospitalaria, en materia económica, en materia de desarrollo, en materia de cualquier tipo de actividad humana, vino y pues nos puso una pausa esta pandemia, ¿no? Entonces no estábamos preparados, pero donde más nos afectó fue en esta pérdida de vidas, fue en esta pérdida de personas que queríamos, fue en esta pérdida de salud de miles y miles de personas que sin embargo, y aún que con los servicios de salud que teníamos no fue suficiente y se necesitaban servicios de salud privados, se necesitaba quien pusiera esta ayuda y por lo tanto nosotros decidimos esta creación de este fondo, tratar de crear este fondo y pues los principales actores dentro de la misma serían pues el Congreso del Estado de Nuevo León, que sería quienes aprobarían este fondo dentro de los presupuestos anuales, los presupuestos de egresos e ingresos, y del mismo modo, pues estaría presente también la Secretaría de Salud en cualquiera de las administraciones correspondientes. Sin embargo, pues la Secretaría de Salud que fuera quien delimitara dentro de la creación de esta política pública cuánto sería el recurso necesario para la creación de este fondo, cada cuánto sería necesario estar actualizando este fondo y del mismo modo que crease las especificaciones por las cuales este fondo se podría utilizar dentro de la sociedad, ¿no? Todo esto para tener también un mecanismo de control, un órgano de control interno dentro de la misma política pública, es decir, que la Secretaría de Salud fuese quien delimitara el uso y pudiera decirnos cuándo, dónde y cómo se podría utilizar este fondo. Esa sería una política pública, ya que buscaríamos el apoyar a las personas, que existiera un pequeño subsidio dentro del gobierno estatal para el día en el que nos llegue a azotar una pandemia como la que vino, alguna otra crisis humanitaria o crisis de salud, pues tengamos con qué respaldarnos, que el gobierno pueda respaldar a su población, que el gobierno pueda estar de frente a la población y decirles que tienen con qué ayudarlos, que tienen cómo ayudarlos y que desde un principio y desde la experiencia que nos deja el COVID-19, pues se piensa en una política pública que pueda sobresalir y que pueda ayudar a la población en general. Sin más por el momento, me despido. Muchas gracias. Esperando